Porque es verdad que te enseñan a cómo comer en una mesa, cómo comportarte con los extraños, cómo debemos de comportarnos, millones de cosas que al final no son tan importantes como deberíamos de aprender a gestionar nuestras emociones, que están todo el día ahí para arriba y para abajo, que ni las escuchamos y no las entendemos, y eso al final nos provoca que comamos cuando no toca. Exacto. Mira, hoy vamos a hablar de por qué cuando tenemos según qué tipo de emoción, pues depresión, ansiedad, nos da por comer. Antes de explicaros cómo solucionarlo, vamos a entender un poco qué pasa. Porque, como sabemos, nosotros tenemos un cuerpo, una mente, una biología y todo está relacionado, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa? Cuando yo tengo hambre, mi cuerpo le envía una señal a mi cerebro que le dice, hay que comer. ¿Y dónde la envía? La envía a una región cerebral que es el hipotálamo. Entonces, si este es el cerebro, pues estaría como por en medio. El hipotálamo es súper interesante porque domina, ¿no? Controla las emociones y el apetito, entre otras cosas. Por eso, a veces si tengo hambre y no como, me pongo de mal humor. Y a veces también, por ende, si tengo pues depresión, ansiedad o estrés, me afecta a la comida, ¿no? Al apetito. De hecho, yo creo que alguna vez todos hemos estado en uno de los dos polaridades, ¿no? De tener hambre y no comer y que me afecta a la emoción y viceversa. Sí. De hecho, en general, pero bueno, cada persona es un mundo y a cada uno le afecta de forma diferente, pero en general, cuando tenemos ansiedad, nos afecta que comemos más, y cuando tenemos síntomas negativos tipo depresión o tristeza, nos afecta a que nos quita el apetito, en general. Pero es verdad que, bueno, cada persona es un mundo. Vale, entonces ya sabemos qué pasa por eso. Pero es verdad que cuando nos atiborramos, tenemos como un pequeño refuerzo positivo. Satisfacción. Te pones a comer y tienes luego esa sensación de bienestar. Exacto, tenemos bienestar. Vale, ¿por qué tenemos ese bienestar? Y ya con esto acabo y luego vamos a cómo lo podemos solucionar. ¿Por qué tengo este bienestar? Porque porque claro, tú quieres comer, pero no quieres comer cualquier cosa. No quieres comer una ensalada. No, ni un brócoli, no. Tú quieres comer una hamburguesa, un chocolate, eso es. Cosas dulces. Exacto. Entonces, quieres comer carbohidratos. Y después Eli seguro que sabe mucho más que yo. Pero ¿y por qué los carbohidratos? Bueno, se cree que los carbohidratos aumentan la disponibilidad del precursor de la serotonina. La serotonina es una hormona que se le llama la hormona de la felicidad. Porque cuando estamos felices aumenta, ¿no? Cuando hacemos deporte, por eso nos engancha el deporte, porque tenemos mayor serotonina. Totalmente. Es un transportador que junto con la insulina hace que se segreguen más y lo podamos generar y nos sentimos más felices. Es un sistema de recompensa. Exacto. El cerebro se pone contento, sabe que va a tener energía durante más rato. Más tiempo. Exacto. Entonces, los carbohidratos como que aumentan la disponibilidad de ese precursor de la serotonina, y de ahí que yo cuando tomo carbohidratos, digamos que aumenta la cantidad hormonal de la serotonina. Entonces, biológicamente, claro, estoy teniendo una recompensa. Es verdad que a corto plazo, y además no estoy tratando la raíz del problema, ¿no? Porque la raíz del problema en este caso no es que yo necesite crear serotonina, es que mi emoción está disminuyendo la cantidad de la serotonina. Entonces, claro, por mucho que yo coma, no estoy solucionando, ¿no? Es como si, imagínate, tengo un árbol que tiene frutos y digo, los frutos son rojos, no me gustan, y los corto. Bueno, volverán a crecer y volverán a crecer rojos. Hay que solucionar la raíz del problema. Que otro árbol para que salieran frutos amarillos. Exactamente, sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es la raíz del problema? La emoción, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a ver. Ya sabemos por qué pasa, pues las emociones están reguladas en el cerebro en la misma región, por eso apetito y emoción están relacionados, y cómo lo podemos solucionar. Vale. Cuando yo estoy comiendo, en ese momento que tengo ansiedad y como, también estoy evitando el problema, ¿no? Me estoy desviando a un lado, estoy diciendo, bueno, este problema, esta emoción la dejo porque ahora así me distraigo en estar comiendo, que como, ¿no? Estoy desviando. Es decir, lo que hay que hacer es no desviarlo. Tengo que ponerme en la emoción en la que estoy. Vale, ¿cómo? En el momento que yo tengo ese momento de quiero comer, un truquito muy fácil que podemos usar todos es me pongo el cronómetro en algo, pues 2 minutos, algo poquito para empezar. Y esos 2 minutos digo, bueno, después de estos 2 minutos
miro a ver si me apetece, si me sigue apeteciendo. Y durante estos 2 minutos vamos a intentar hacer como una especie de, bueno, una meditación, una concentración de qué me está pasando. Un poco para atender esa emoción, ¿no? Para no evitarla, que es lo que hacemos normalmente. Escucharla, exacto. Hacer un análisis y entender qué información te está dando esa emoción. Exacto, sí. Para no recurrir a, me da igual, lo ignoro, ¿cómo? No, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Dónde lo siento? ¿Lo siento aquí? ¿Lo siento aquí? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Por qué lo quiero ya? ¿No? Es como cuidar un poco de lo que me está pasando. Lo siguiente que podemos hacer es, ¿qué ha pasado en mi entorno para que yo ahora necesite de comer algo, ¿no? Necesite un donut, necesite gritar incluso, si a veces nos pasa, ¿no? ¿Qué está pasando? Hay veces que no nos podemos dar cuenta, o hay veces que nos damos cuenta, decimos, ha pasado esto y aún así me apetece comerme el donut después de haber hecho todo esto de entender mi cuerpo, me apetece. Oye, pues si te apetece, pues tómatelo. Para empezar, vamos a ir poco a poco, porque otra cosa de lo que pasa es que como que queremos las cosas ya, entonces eso nos crea como mucha frustración. No ha venido de la nada la ansiedad, tampoco se va a ir de la nada, y entonces esa respuesta tan grande, a veces tan dominante, que pues acogerla un poco y decir, vale, estoy aquí, siento que me pasa, vale, no lo puedo controlar ahora, pero he hecho mis 2 minutos al menos, bueno, pues es como mi pequeña recompensa. Vale. A largo plazo podremos hacer 5 minutos, 10 minutos, media hora. Claro, yo creo que es muy importante cuando estamos pasando cualquier tipo de proceso o cuando queremos entender las emociones y estás haciendo cambios en la vida, que efectivamente la gente siempre tiene como mucha prisa y es, vale, pues ya lo he entendido, pues entonces esto ya tiene que cambiar y tenemos que darnos cuenta porque pasa con todo. Yo siempre pongo un ejemplo, que es el mundo del deporte, que cuando tú aprendes un deporte, tu progresión nunca es lineal. O sea, tú no empiezas desde 0 y de repente vas un día mejor. Entre el 0 y el 10 vas a tener días que a lo mejor estás en el 9 y al día siguiente no estás en el 10, a lo mejor estás en el 6 otra vez, porque tienes un día más malo. En mis terapias, en la terapia que he hecho, me he dado cuenta que al final lo que tenemos que entender para conocernos es que nada es lineal. Yo siempre lo comparo con una escalera de caracol. Esta vida todo lo que aprendas va a ser una escalera de caracol porque siempre vas a ir hacia arriba, pero vas a tener muchas curvas. Habrá curvas mejores y curvas peores, pero sin embargo siempre vas hacia arriba. Entonces creo que es muy importante que todo el mundo nos pongamos en la mente el que efectivamente cuando empecemos a trabajar con nosotros mismos, una gran cosa que tenemos que tener es la paciencia y que ese camino va a ser progresivo y que poquito a poco iremos recompensando pues 2, 5 y llegará un momento que efectivamente no nos comamos el donut. Sí. Que al final optaremos por otros alimentos mejores, ¿verdad? Totalmente, porque sí que es verdad que cabe destacar que existe una diferencia entre un hambre emocional y un hambre real. Además es que son bien distintas y son muy fáciles. O sea que si alguien que nos ve lo quiere aprender a detectar, puede seguir estos consejos. O sea, primero, el hambre emocional no aparece poco a poco. Al contrario que el hambre física. Cuando tenemos hambre física, ese hambre va increciendo, cada vez tenemos más hambre. Sin embargo, el hambre emocional es un hambre que es de ya para allá. Sí, de repente. Y no te permite elegir. O sea, no te permite elegir si me tomo una manzana, una piececita de salmón con espárragos o un poco de brócoli. No. Va a querer siempre un donut, una pizza, un alimento que sea bastante recompensante, como estábamos hablando. Sin embargo, cuando tú tienes un hambre real, te tomas una manzana y se te va a ir ese hambre. Es bien distinto. El hambre física se siente mucho en el estómago. Sin embargo, el hambre emocional se siente más en esta zona. En el corazón. Sí, en esta zona de aquí. O sea que parecen. Es que la presión está aquí en la emoción. Hay mucha gente que muchas veces nos dice, es que tengo una ansiedad tremenda por comer, y hay veces que es justamente al contrario, es que tienes pequeñas hipoglucemias porque has pasado 5 o 6 horas sin comer y es normal que tengas apetito. Sin embargo, hay otras personas que piensan que tienen mucha hambre y realmente es un hambre mucho más emocional. Entonces, la práctica de, por ejemplo, el mindfulness es fantástica, el dedicarle un tiempo a la comida, porque
hoy en día estábamos hablando de, ostras, va a subir muchísimo la obesidad de aquí a 10 años. O sea, el incremento va a ser brutal, un 80% de españoles con obesidad, hombres. Nosotras estamos mejor paradas, pero ellos sí más que... Más presión social. Tenemos más presión social, por eso no comemos. Sí, las dietas. Y sí que es verdad que en muchas ocasiones es porque no nos enteramos ni de cuando comemos. O sea, yo me he sorprendido a mí misma sentada con el ordenador, la televisión y el móvil por si acaso pasa algo y cenando. O sea, claro, no somos conscientes de ese momento de comer. Comemos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, cuando estamos en el cine y compramos un bol de palomitas de estos que son increíbles. Que se acaban enseguida. ¿Qué dices? ¿Se han acabado enseguida? Yo me he comido esto, no me he dado cuenta. Claro, toda tu conciencia está en la película. Tú estás comiendo, no disfrutas del momento, ni de la comida, ni de su textura, ni de su aroma. O sea, te pierdes ese momento, no eres consciente. Y encima el cerebro tiene un desfase con el estómago de unos 20 minutos. Si no estamos no hace falta una concentración máxima, sino un poquito de entrenamiento. Si fuéramos capaces de encontrar un sitio adecuado, tranquilo, que estemos cómodos y dedicarle, 15, 20 minutos, tampoco hace falta mucho más, a disfrutar de la comida, incluso ya cuando estamos súper mega entrenados, a disfrutarla con más personas. Claro, nos daremos cuenta de cuando ya hemos comido suficiente, de cuándo parar, porque escucharemos de verdad nuestro cuerpo. Claro, lo que pasa es que comemos en el trabajo, nos ponemos el tupper delante del ordenador, ¿alguien para? Es que no sabemos, bueno, el ordenador y el móvil, ahí ya la tele no tiene papel. No nos lo dejan en el despacho, es un poco ya, estaría un poco feo. Pero sí que es verdad que estamos a 1000 cosas, o sea, somos multitask todos y en el momento de comer desconectamos. Pero, Eli, Miriam, una cosa que a mí me ha sorprendido es, efectivamente, cuando estás en esas rachas de hambre emocional y te comes ese donete que te sabe a gloria, que te da esa satisfacción y te pones súper contento, pero, sin embargo, cuando llevas una temporada comiendo muy sano, yo he notado, por lo menos en mi experiencia, que tengo una satisfacción mucho mayor que la que me produce el donete en ese momento. Me siento mucho mejor cuando como, ahora que llevo 3 semanas comiendo súper saludable con la dieta de Nut, es súper guay. Me siento mucho mejor, más feliz. O sea, y al contrario también es lo mismo, o sea, es la pescadilla un poco que se muerde la cola, o sea, tú te estás recompensando positivamente, o sea, te hace sentir bien el que tengas controladas tus emociones. ¿Estarás de acuerdo, Miriam? Sí. Sin embargo, al contrario, ocurre, o sea, totalmente lo mismo. Cuando comes mal, o sea, acabas teniendo sentimientos súper negativos. Eso está demostrado. Además, o sea, se sabe que la junk food realmente afecta a nuestras emociones y a nuestro estado de ánimo. Y todo esto es un círculo virtuoso o vicioso, o sea, si lo haces bien, pues tus emociones mejoran y como nos mandan un poco las emociones, pues si son más positivas, altas y buenas, pues después el resto sigue y es verdad lo que dices, pero está demostrado por la Universidad, creo, de Las Palmas, justamente, hubo un estudio muy interesante sobre realmente los efectos negativos de la junk food sobre el estado de ánimo de la gente. De las grasas trans, concretamente. Que comer mal no se puede decir comer mal te produce enseguida una depresión, pero se podría resumir así. Hombre, de hecho, ves por ejemplo, los casos de sobrepeso americanos, que es un poco donde ves ahí un sobrepeso importante, todas esas personas sufren de depresión, que al final está muy ligado. Porque yo creo que aparte ya de la comida, es que luego también es una barrera social. Cuando tú tienes sobrepeso, ya no estás hablando de que la comida te esté produciendo solamente pues un tema emocional, sino también es que te está creando unas limitaciones. Porque ves casos de madres con sobrepesos de no puedo jugar con mis hijos, no puedo ir al parque, no puedo saltar, ¿sabes? Y eso al final es ese círculo vicioso. Claro. Pero ¿por qué no conseguimos a veces salir de ahí? ¿Sabes? Se vuelve a veces como una rueda muy complicada y cuanto peor estás, más difícil de salir. Sí, es que llega un momento que es como adictivo. No es, muchas veces es la rutina. Yo me he acostumbrado a comer en este plato y cambiar la rutina a veces es como que cuesta, algo psicológico, ¿no? Y entonces, una de las cosas cuando empezamos una dieta saludable es, por ejemplo, si decir, yo no puedo comer esto. Mira, un truco muy fácil, cambiamos el vocabulario, nos ayuda muchísimo.
Si a lo mejor yo tengo prohibido comer chocolate, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a cambiar, o yo no puedo, pues vamos a cambiarlo por quiero. Yo no quiero comer chocolate. Simplemente eso ya es como que, lo estoy eligiendo. Y esto para la vida diaria también, ¿eh? El poder de las palabras, totalmente. Sí. Tienen mucho poder. Bueno, claro, Todo es que- aquello que decimos y Exacto, que de hecho, pensamos. una cosa muy importante que vamos a encontrarnos y el poder de las palabras es la gente que nos rodea y de ahí la gente tóxica, que muchas veces nos rodeamos, Lourdes, de gente tóxica, que esas palabras tienen tantísimo poder que nos afectan. Es tremendo.